Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que se encuentran acá presentes en la sala de esta Casa de la Historia, la Casa de Historia Insurgente, y que han acudido con el interés de participar en la conferencia titulada Significado Político de la Rebelión de José Leonardo Chirino. En el día de hoy, miércoles 22 de mayo, tenemos la asistencia de la profesora Carmen Sanz González, docente e investigadora que va a acompañarnos en su disertación acerca del rol y significado político de esta rebelión. Soy portadora también de un saludo fraternal, no solamente para los asistentes en el día de hoy a este espacio, sino también a todos aquellos que se conectan por la vía de nuestro canal de YouTube. Tienen a su disposición el chat en vivo para formular sus interrogantes y desde luego desde acá estaremos atentos para recibir estos planteamientos, esos comentarios, esos interrogantes y poder entonces trasladarlas a la ponente. Como es del conocimiento de todos ustedes, habitualmente presentamos a la ponente, igualmente luego de la ponencia central realizamos un ciclo de preguntas y de respuestas en la cual, digamos, se hacen por escrito, se le hacen llegar a el conferencista o la conferencista en este caso, son respondidas y posteriormente entonces cerramos la actividad. Tengo que señalarles que habitualmente es ya una tradición para nosotros el poder contar con la participación del poeta del pueblo, Edgar Parra Arana, con un acompañamiento musical que él suele hacer conforme a la temática tratada. En el día de hoy soy también portadora de sus excusas, que las presenta a toda la audiencia, por cuanto una actividad lo ha convocado a la misma hora y por compromisos previamente adquiridos debe estar allí. Entonces, nuestro programa en el día de hoy va a ser, digamos, dedicado a esta temática, significado político de la rebelión de José Leonardo Chirino, y posteriormente vamos a tener tiempo para realizar las preguntas y comentarios que la audiencia desee. Para cerrar, damos las gracias, esta intervención mía inicial, damos las gracias a el Centro Nacional de Historia y a esta sede, la Casa de Historia Insurgente, por la acogida que regularmente tienen a nuestras actividades y sobre todo hoy nos encontramos en la misma senda de dar a conocer esa insurgencia, a veces oculta, a veces voluntariamente sesgada, de la otra historia. Y esta otra historia la vamos a conocer en el día de hoy a través de la voz de la profe Carmen Sanz. Voy a hacer un pequeño resumen del currículum vitae de la profesora Carmen, que es bastante extenso. Es profesora de educación preescolar, es su formación inicial. Además es especialista en dirección y supervisión educativa de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Es especialista en educación preescolar y es magíster en gerencia educativa. Asimismo, es aspirante al título de doctor en educación y en cultura y arte para América Latina y el Caribe, en el espacio en el cual nos conocemos y compartimos algunas experiencias.
Ha participado en una serie de eventos, es creadora y organizadora del programa de especialización y maestría de Educación y Pedagogía Afro-Venezolana en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Es organizadora de la tercera cohorte del Diplomado en Educación y Pedagogía Afro-Venezolana y a la vez ha participado en innumerables conferencias, seminarios, congresos en calidad de ponente. Tiene una experiencia laboral dilatada desde la actualidad en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, donde es coordinadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Educación y igualmente ha trabajado en distintos espacios como, por ejemplo, en el Gobierno del Distrito Capital, en la Secretaría de Educación, en la Unidad de Educación Distrital José Gregorio Hernández, en el Ministerio de Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, como directora de fortalecimiento y seguimiento de la educación intercultural, e igualmente ha sido docente y directiva de instituciones educativas en sus diversos niveles y modalidades. Sin más, con el saludo fraterno de la ministra Sandra Oblita y de nuestro presidente del CIN, Domingo Medina Gutiérrez, le damos la cordial bienvenida a la profesora Carmen a su disertación. Buenos días, un placer estar acá. Estoy realmente contenta de poder difundir y hablar de este gran personaje como es José Leonardo Chirino. José Leonardo Chirino, un personaje poco conocido por muchos y invisibilizado prácticamente en este proceso histórico venezolano. Algunos historiadores reconocidos, investigadores, los nombran a José Leonardo Chirino. Pero la relevancia que tuvo José Leonardo Chirino en esa insurrección que se dio en 1795 es propicia que se difunda y que se conozca por todas las personas actualmente, porque no fue algo pasajero o algo insignificante o algo local. Tuvo realmente una marcada proceso histórico en la independencia que hoy vive Venezuela en la actualidad. Por eso el día de hoy vamos a hablar un poco de quién era José Leonardo Chirino y cómo resurgió y cómo pasó la insurrección que se dio en 1795. Por favor, Rolando. En esa insurrección, José Leonardo Chirino, también conocida como la rebelión que se dio en Coro, porque José Leonardo Chirino es nacido en Coro, específicamente en la sierra, en Curimagua, una población, una comunidad hermosa de Curimagua, en el estado Falcón. Esa rebelión se dio en Venezuela el 10 de mayo de 1795 por José Leonardo Chirino, un sambo libre. Era un sambo libre porque él era hijo de una indígena libre para la época y de un negro esclavo en la época. Y como es conocido históricamente, para la época, toda mujer que era libre y tenía un hijo, el hijo nacía libre. Era lo que estaba estipulado en la época para entonces. Por favor. José Leonardo Chirino buscaba siempre tuvo esa inquietud, aunque José Leonardo Chirino nació libre, sambo libre, siempre estuvo bien preocupado por la situación que vivían sus comunidades, la situación que vivían sus hermanos para la época, y ese proceso de esclavitud que sufrían cada uno de sus hermanos y hermanas. Eso lo llevó a él a un impulso realmente revolucionario, un impulso que lo llevó a él a seguir investigaciones, cómo hacer para sacar a su pueblo de tanta opresión
y de tanta humillación como estaba pasando. José Leonardo Chirino, él se casa en la época con María Dolores. María Dolores era una negra esclava de la cual tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. José Leonardo Chirino, durante todo ese proceso que él vivía, su familia hacía muchos viajes a las islas cercanas, especialmente a Haití. En Haití se vivía una batalla también campal por la liberación del proceso de esclavitud que se vivía en Haití por la parte de la Revolución Francesa. Y él se asesoró en esos viajes. José Leonardo Chirino era una persona muy conocida del mar. Sabía cómo ir al mar, cómo venir del mar, en qué momento entrar, transporte de mercancía. Y él allí llegó a tener contacto, cómo se estaba organizando ese proceso de insurrección en Haití. Y de allí él vino con todo ese proceso que ya él había ejercido allá y se reúne allí en Curimagua. Se había levantado, estableció contacto con ese proceso que se vivía en Haití, donde los negros esclavizados se habían levantado contra los blancos y estaban luchando con éxito para obtener su libertad. De regreso a Venezuela se incorpora un grupo de conjurados que se reunía en el trapiche de la hacienda de Macanilla en Corimagua, en el estado Falcón. Entre lo que encontraba José Caridad González, un negro congolés bien conocedor de lo que era la Revolución Francesa, informado de todas esas ideas de cómo organizarse para cumplir esos propósitos que inquietaban mucho a José Leonardo Chirino. ¿Cuáles fueron esas causas que realmente llevaron a José Leonardo Chirino a no tener tranquilidad y a buscar información para llevar al cabo esta insurrección? Eran las condiciones injustas en que estaban las personas, tanto indígenas o indios como los negros, donde eran tratados, se podría decir, peor que animales, porque todavía a los animales se les tiene ciertas consideraciones. Eran objetos para ese entonces y para la época, ese proceso de esclavitud, realmente eran objetos todas las personas que eran descendientes de África y los indígenas que estaban allí. Por lo tanto, todo maltrato plasmado hacia este tipo de personas allí era justificado por la Real Asamblea que estaba allí, porque era algo natural tratar a la persona de ese modo. Pero José Leonardo Chirino, sintiendo todo eso lo fue a él más bien buscando, es una liberación. Somos seres humanos todos y no es posible que exista una situación como esta plasmada. También existió el rumor que el rey de España había acordado flexibilizar el régimen de esclavitud. También influyó en esa agitación de José Leonardo, porque ya en España él había flexibilizado ese régimen, pero eso no había llegado a Venezuela. ¿Por qué? Porque eso no le convenía a las personas que estaban allí, a los mantuanos que estaban para la época, porque eso iba a mermar para ellos en ese proceso financiero de todas las ganancias que podían tener ellos en su tributo. Estaban los cimarrones africanos, cientos de cimarrones que se habían fugado de las colonias holandesas, francesas e inglesas, que se refugiaron en Coro. Entre ellos estaban, que se unieron a la causa, pues. Y entonces ellos eran libres, estaban fugados, pero eran libres allí, conocieron la causa, lo que estaba organizando José Leonardo Chirino, y decidieron contactarlo y se unieron a esa causa de José Leonardo Chirino. Estaba la ley de los franceses, la idea de implementar lo que se conocía como la ley de los franceses, inspirada en la Revolución Francesa. Eso ganaba adeptos entre los negros esclavos, libres, zambos, indios y mestizos, que no estaban en ese proceso de esclavos, sino que eran libres, y también se unieron a la causa de José Leonardo Chirino. La situación doméstica, el trato opresivo del recaudador, en este caso de Juan Manuel Iturbe,
fue el detonante decisivo que llevó a Chirino a levantarse en armas. Eran tanto el maltrato que se ejercía contra los esclavos que llevaba hasta la muerte de esos esclavos. Y esa injusticia no la podía soportar en este caso José Leonardo Chirino, y eso en vez de minimizarlo, más bien lo impulsaba a seguir organizándose en su rebelión. ¿Qué proclamaba? ¿Qué es lo que pedía José Leonardo Chirino a través de esa insurrección? La aplicación de la ley francesa, significando el establecimiento de una república democrática, la libertad de los africanos esclavizados y la abolición de la esclavitud, la supresión de tributos pagados por los indígenas de Mora y los impuestos como las alcabalas, la eliminación de la aristocracia blanca. Prácticamente lo que conllevaba todo lo que era la abolición de la esclavitud y que fueran considerados realmente como seres humanos. El 10 de mayo de 1795, Chirino, en compañía de José Caridad González, gestan y comienzan a expandirse en la mencionada hacienda de Macanilla, cerca del Valle de Curimagua. Los alzados buscan tomar algunas propiedades de la zona con la idea de incorporar hombres a la revuelta antes de llegar a Coro, como lo hacen en efecto bajo el mando de Juan Cristóbal Acosta, pues Chirino se queda para organizar otro grupo. Allí es bien importante, ellos a través de toda esa información que tenían para la organización, sabían que tenían muchas personas que ya estaban prestas hasta la insurrección, pero habían otras personas que ya José Leonardo Chirino había contactado, había organizado, pero no se habían organizado previamente para bajar a Coro. Entonces, lo que es José Caridad González baja con ese grupo para posteriormente bajar José Leonardo Chirino a unirse a ese espacio de lucha en Coro. Por favor. José Leonardo Chirino no llegó a tiempo para participar en el combate. Al saber de la derrota, se internó en la serranía y trata de reorganizarse. Eso es bien bueno aclarar eso allí, porque en ese proceso histórico que se lee José Leonardo Chirino, en muchos espacios que ya hablan sobre esta insurrección, hablan de que se quedaron ellos esperando, que fue demasiado tarde y por eso no llegaron a tiempo, que estuvieron celebrando, que estuvieron festejando, y por eso cuando llegan ya a Coro ya lo estaban esperando, ¿verdad?, organizado. Y realmente esa no fue la historia es que baja José Caridad González con un grupo y más atrás venía José Leonardo Chirino con otro grupo más, en una estrategia política de insurrección para que el primer ataque fuera inicialmente el de José y después José Leonardo Chirino terminaba con el grupo allí. Lamentablemente ya eran esperados en Coro con armas y cañones de guerra, con lo cual fueron abatidos. Escribe el cacique y a los indios de Pecaya, eso lo hace José Leonardo Chirino, pidiéndole incorporación a la lucha y prometiéndole que no pagarían demora. Esto es un tributo especial de los indígenas y que ahora se cobra en dinero en efectivo. Sin embargo, 3 meses después, la traición de un antiguo amigo, Juan Manuel Agüero, facilita su captura y es trasladado hacia Caracas, donde la Real Audiencia lo condena a muerte por delito de subversión. Después que él se queda y se entera de todo lo que pasó en Coro, él todavía dice, podemos continuar, y busca esa ayuda mucho más fuerte con los indios, con los indígenas. Pero lamentablemente allí ese compañero, gran amigo de lucha, entre comillas, de José Leonardo Chirino, lo traiciona, y lo traiciona porque ya José Leonardo Chirino era buscado para capturarlo por insurrección. Y él decide entonces entregarlo por muchas causas, una de las causas por estaba buscado y otra porque le ofrecieron a eso una recompensa por José Leonardo Chirino. Consecuencia de este movimiento.
Este movimiento de hondas raíces sociales llamó la atención de las autoridades coloniales sobre las diferencias existentes y la injusticia, particularmente en lo tocante al cobro de impuestos a las clases humildes. Aunque fracasó, no fue estéril, porque a la postre se redujeron los impuestos y se cobraron con sentido más humano. Además de esta insurrección, es considerada por los historiadores como el primer movimiento preindependentista de Venezuela, que abrió el paso para los movimientos de José María España, Manuel Ubal, Francisco de Miranda y hasta para Simón Bolívar. Esto es bien importante porque aunque fue una insurrección de origen local, específicamente en Coro, en la parte de Curimagua, hubo un poder de organización, hubo unas causas bien justificadas de lucha de José Leonardo Chirino y una gran capacidad para organizarse, incorporarse y el poder que liderizaba con la gente, cómo lo apoyaron muchas personas para esta insurrección de José Leonardo Chirino. La condena, después que él es capturado y sentenciado, la condena es realizada conforme a la tradición colonial y en concordancia con los agravios infligidos por el alza a los sectores dominantes. El 10 de diciembre de 1796, Chirino es inmolado en la horca en plaza pública y su cuerpo fue descuartizado y colocado en sus partes en distintos lugares. En esos distintos lugares que fueron colocados, fueron en todos esos sitios donde hubo reunión de organización de Chirino para esa insurrección que se dio. Allí, como muestra de que no se fuera a producir nuevamente un tipo de insurrección, fueron presentados allí las partes desmembradas de José Leonardo Chirino para que sirviera de escarmiento a la comunidad y este tipo de insurrección no se volviera a cometer. Con el objeto de cumplirse en 1995, 200 años de la rebelión liberada por Chirino, el Ejecutivo Nacional, el Congreso de la República y diversas instituciones culturales del país acordaron homenajear al luchador social. Entre los actos conmemorativos se desveló una placa en el Panteón Nacional el 10 de mayo de 1995, con lo cual quedó reconocida oficialmente su presencia al lado de otros próceres venezolanos. En el 2005 fue decretado el 10 de mayo como Día de la Afrovenezolanidad por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moro, para conmemorar 210 años de la rebelión de José Leonardo Chirino en la Sierra de Coro. El 10 de mayo del 2015 se develó una placa del héroe en la Plaza Bolívar de Caracas, en el mismo sitio donde Chirino fue ejecutado el 10 de diciembre de 1796. El aeropuerto de Coro lleva su nombre, así como el 421 Batallón de Infantería, 421 de Paracaidistas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. José Leonardo Chirino y su lucha. De allí, los movimientos sociales afrovenezolanos celebramos cada 10 de mayo el Día de la Afrovenezolanidad. Y no es solamente el movimiento afrodescendiente, sino que es una fecha nacional, ¿okay?, de reconocimiento, y la celebramos en conmemoración de esta lucha preindependentista, que para muchos no la ven de esa manera, pero fue una insurrección que dio el inicio y el estímulo para otros héroes de batalla a llegar a lo que se llegó posteriormente a lo que fue la abolición de la esclavitud. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Carmen por su intervención
en donde deseo destacar fundamentalmente que tenemos en el día de hoy el privilegio de tener una mujer negra comprometida con la causa afrodescendiente que nos está compartiendo, digamos, su mirada acerca de un evento histórico de enorme significación y trascendencia que debe ser recordado a la luz de la mirada de la insurgencia, de la resistencia, de la búsqueda de respuestas para una sociedad distinta, una sociedad justa. Interesante en su planteamiento destacar el desafío que tuvo que enfrentar José Leonardo Chirino desde la perspectiva de la simetría. Él y sus, digamos, compañeros y compañeras, porque también estaban mujeres, digamos, en esa gesta, tuvieron que enfrentar una asimetría en el poder de fuego y en su capacidad y fuerza para tomar la ciudad de Coro. Pero a lo largo de su vida y posterior, digamos, a su cruenta y terrible forma en la que se le dio muerte, fue asesinado, a lo largo de la historiografía ha tenido que enfrentar también una enorme guerra asimétrica, en el sentido de compartir, digamos, un rol en el cual fue denostado, fueron desvirtuadas sus banderas de lucha, en el sentido de plantear que simplemente se trataba de una revolución, un levantamiento de orden crematístico para tratar de evadir los impuestos de Alcabala. Cuando examinamos un poco más profundamente cuál es esa realidad, sabemos que esos impuestos de Alcabala eran cobrados a esa mano de obra no enfeudada que se encontraba libre, mas no, digamos, bajo los efectos de la sumisión y la subordinación, que tenían actividades productivas en sus conucos, pero cuando arrimaban el producto de su trabajo a los centros de consumo, eran pechados con tributos de Alcabala y prácticamente el trabajo que realizaban era convertido en pago de tributos y no había ningún tipo de, digamos, reconocimiento a ese trabajo. Es decir, era capturada la producción y su fuerza de trabajo y desaparecía completamente. También importante destacar el impacto de la sentencia a la que fue sometido y la forma, como ya les dije, realmente violenta, cruenta, como fueron dispuestos sus restos que sirvieran entonces de escarmiento y de, digamos, disuasión ante posibles movimientos posteriores. Me parece bien importante. No sé, María, si tenemos por aquí ya las preguntas y no sé si hay alguna pregunta del chat en vivo. Si quieres me las vas pasando para que pueda la profesora Carmen revisándolas, mientras la gran paradoja tiene que ver con, ¿es esto un movimiento preindependentista en la búsqueda de romper el nexo colonial o, por el contrario, es una insurrección circunstancial con un móvil crematístico o pecuniario? Digamos, allí está planteada la discusión y una mujer negra comprometida con la causa afrodescendiente nos va a responder algunas de estos planteamientos. Tenemos una
Pregunta que dice, José Leonardo Chirino, precursor de la independencia, es una pregunta. Y hay otra pregunta acá que le sigue, imagino a la misma persona. Quizás por prejuicio no se divulga la obra de José Leonardo Chirino. Para muchos historiadores no ven a la causa de José Leonardo Chirino como un movimiento precursor independentista. Pero haciendo un análisis de todo ese proceso de insurrección de José Leonardo Chirino, podemos decir que sí, ese fue un proceso preindependentista que llevó a muchos de los que le precedieron a él o los que estuvieron posterior de Prócer a configurar esa lucha posteriormente a la independencia de Venezuela. Entonces, para nosotros es considerado un movimiento preindependentista. Y por prejuicio, sí. Yo lo digo abiertamente aquí porque no se conoce la historia de José Leonardo Chirino y yo puedo abarcar que es por prejuicio, por discriminación, no se da. Tuvimos la suerte que el comandante Chávez reconoció esa gesta libertaria de José Leonardo Chirino, dando a conocer todo ese proceso. Pero anteriormente, simplemente porque era José Leonardo Chirino un sambo, y considerado más negro que indígena por el proceso de discriminación, entonces habían prejuicios para eso. Esclavos, zambos, indios y mestizos en lucha. Bueno, realmente lo que estaban en lucha eran los zambos, los indígenas, los indios libres, entre comillas, y mestizos en lucha. Los esclavos no tenían esa posibilidad sino de escaparse, en dado caso como cimarrones, para ir a los cumbes, a las luchas que se tenían que dar. Hay que recordar acá que cuando José Leonardo Chirino se casa con una esclava y tuvieron 3 hijos, sus hijos nacieron esclavos, porque eran hijos de una esclava, eran esclavos. Posteriormente a la muerte de José Leonardo Chirino, sus 3 hijos fueron vendidos y su esposa fue arrestada y estuvo presa. No hubo tiempo de vender a la esposa porque, según cuentan los archivos de investigación, ella muere encarcelada allí y lo que arroja el archivo es que muere por un parto, pero no arroja allí si hubo realmente un parto como tal. Entonces se deduce que fue un aborto tras violaciones de la esposa del Chirino mientras estuvo en prisión. Eso arrojan los archivos. Existen algunos registros, lamentablemente las personas de Coro, en este caso la compañera Fulvia Polanco, una gran investigadora del estado de Coro, que ha dedicado su vida al estudio de José Leonardo Chirino de toda su vida, no se ha podido contactar qué pasó después que se vendieron los hijos de José Leonardo Chirino. No se le pudo hacer seguimiento de su descendencia porque no está arrojado en los archivos esta parte de allí, pero sí de algunas personas que estuvieron en la lucha con José Leonardo Chirino. En los archivos están, y aquí en el archivo general de la Nación, si hacen una investigación, ahí se encuentran las personas que estuvieron con José Leonardo Chirino. En el caso de los movimientos sociales, nosotros somos movimientos sociales. No nos ligamos, aunque tenemos nuestro propio proceso individual, ideológico, político, como movimientos sociales somos independientes. Y nosotros hemos hecho ese proceso de investigación de José Leonardo Chirino y siempre hemos dejado claro ante las autoridades que nosotros hacemos la lucha por lo que es la cultura afrovenezolana. Y bueno, en los actuales momentos hay una situación, donde se está destacando a través del Ministerio de Cultura y a través del Ministerio del Ente Nacional sobre un rescate sobre la parte cultural
y de cultores y de conocimiento de la cultura, y nosotros estamos allí para que no se desvirtúe lo que es realmente el proceso histórico real de la cultura. Porque recientemente hubo un evento aquí sobre los tambores que existieron allí, eso fue la semana pasada. Bueno, nosotros como movimiento en Vía Venezuela hicimos un documento y legamos allí, pues, que sí, los tambores forman parte de nuestra cultura afrodescendiente, pero como símbolo de resistencia, como símbolo propio que nos identifica y nos lleva y nos hace unirnos fuertemente a nuestra cultura, no como un ente para manifestarlo en ámbito de diversión o algo así. Eso lo dejamos claro para que no se pierda el sentido real de lo que es la cultura. Y con respecto a las medidas coercitivas, es sabido por toda la medida coercitiva que tiene Venezuela a nivel de todas estas medidas, pero nosotros vemos que es de adentro, porque el reconocimiento de la cultura es individual y parte de cada ser y parte de adentro, y el reconocimiento a nivel institucional, porque cuando hablamos, ¿existe racismo? Sí, hay racismo. El racismo existe y sí está presente. Lo que pasa es que la gente no reconoce y no dice que es racista, pero sí hay racismo. Y el racismo estructural está presente. Es muy fuerte el racismo que se mide en nuestras instituciones educativas. Lo he vivido siempre desde que he estado en instituciones educativas, y realmente ya cuando uno está formado y está identificado y se reconoce plenamente sobre la cultura, ya uno lo que hace es formar a esa persona y sabe que no es una cuestión, porque ese racismo puede ser dado por el desconocimiento de la cultura afrovenezolana o por xenofobia. Entonces son elementos que están presentes y por eso la insistencia de la formación. Entonces las medidas coercitivas están presentes y la lucha es de todos los venezolanos. Todos debemos luchar contra esa medida coercitiva, pero debemos identificarnos como venezolanos, y si nos identificamos como venezolanos, debemos reconocer inicialmente que somos producto de una unión de cultura, no de una mezcla, porque el mestizaje es una trampa ideológica que se generó en ese proceso colonial, pero sí somos producto de una unión de cultura, de lo que estaban, que eran los pueblos originarios, de lo que llegaron, que fueron los europeos, y lo que trajeron de manera secuestrada a Venezuela, que fueron nuestros hermanos africanos. Muy interesante este último punto planteado con respecto a las medidas coercitivas unilaterales, y me gustaría, digamos, abonar al debate, que es un debate inconcluso que está en curso, y es que efectivamente el hecho de desmembrar un cuerpo, mostrarlo en distintos puntos de la geografía nacional para disuadir, díganme si no es coerción, eso. Díganme si no es una forma de infligir sufrimiento. E igualmente, cuando se define una sentencia de muerte para un reo, y no solamente al reo, sino también a su familia, la sentencia lleva a su familia, y esa sentencia implica la venta a distintos lugares con distintos amos para romper la familia, destruirla y provocarle también sufrimiento. Díganme si eso no es la esencia de la teoría bélica que hay detrás de las medidas coercitivas unilaterales. Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para cara de español que después se volvió gringo. Y aquí lo tenemos hoy. Y los negros en cuclilla rodeando la llamará hacían las voces poquitas para escuchar el mulato, y en patas de guacharaca el grito de guerra andaba. En sierra de Curimagua no solo mango de hilacha se daba.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y hasta el español jodió.